Hoy vamos a trabajar el ejercicio de la fruta. Para esto, ¿qué necesitamos? Necesitamos primero la tela. Entonces yo tengo aquí unos fragmentos de tela que he venido guardando. Si están muy arrugados, como en este caso, la sugerencia es recortar el fragmento que necesito, que es lo que yo voy a hacer el día de hoy, y plancharlo para tenerlo un poco más liso. Después de esto, contamos con la brocha para poder aplicar el gesso sobre la tela. Un cuenco, yo siempre he dejado un solo cuenco para este tipo de mezclas. Aquí tengo mi gesso, un gesso que lleva años guardado. Si uno lo guarda muy bien, no se va a llenar de moho. Y en el caso de que se llene de moho en la parte superficial, lo que les puedo decir es que le quitan ese moho o ese hongo que está por encima con una espátula, le agregan unas gotas de vinagre, mezclan nuevamente y ahí tenemos sin inconveniente nuevamente nuestro gesso. La otra posibilidad también es una aspirina, se machaca la aspirina, el polvo, se aplica sobre la superficie y de esta manera también puede funcionar. Hay otras maneras también para rescatarlo, pero pues con esas dos que son como las más rápidas y eficaces, pues no habría ningún inconveniente. Como les comento, mi gesso lleva mucho tiempo guardado, generalmente el agua queda en la superficie, ¿cierto? Por peso el gesso baja y en ese sentido pues lo que hay que tener en cuenta es volverlo a mezclar para poderlo trabajar. Finalmente, una superficie plana, voy a utilizar esta tabla con unos chinches o con unos ganchos para sujetar papeles para poder aplicar mi gesso sin ningún inconveniente. Ese es nuestro primer paso para desarrollar el trabajo. Vamos a empezar a trabajar el banano y esta es la paleta que vamos a utilizar. Entonces tenemos el amarillo, tenemos el pardo Van Dyke, tenemos el amarillo ocre y tenemos un poco de magenta. Y haciendo las combinaciones con estos colores vamos a trabajar toda esta zona del banano más la sombra. Para la transferencia de nuestro dibujo yo sugiero utilizar una herramienta que se llama sepia. Es una barra de lápiz que tiene mucha arcilla y es de color pardo o café. A la hora de trabajar sobre la tela pues tiene mucha arcilla y se va a combinar muy bien con el óleo. Esa sería mi sugerencia. Pero yo sé que muchos de ustedes no cuentan con esta herramienta. Así las cosas, no sugiero trabajar con grafito. El tema del grafito es que les puede manchar mucho la tela y después a la hora de trabajar el óleo va a ser difícil de tapar los trazados. En ese entorno y teniendo en cuenta que no tienen la primera herramienta, yo sugiero mezclar el amarillo con un poquito de pardo Van Dyke y así vamos a obtener un tono intermedio con el cual yo puedo hacer los trazados. Y esto se trabaja con un poquito de la mezcla de aceite de trementina y linaza que ustedes ya tienen. Lo pueden llevar hacia los verdes, lo pueden llevar hacia los pardos, que son tonos que tiene nuestro plátano, nuestro banano, ¿cierto? Y si yo lo humedezco mucho más aguadito, hasta obtener un trazado de línea muy delgado con el cual yo puedo hacer el dibujo. En consecuencia, podemos arrancar directamente con el óleo para hacer el trazado de nuestra forma. Aquí ya tenemos nuestra tela lista. Ahora lo que hay que esperar es a que seque. Como se dieron cuenta, yo le di unas capas en sentido vertical y horizontal. Y ahora la sugerencia es si tienen un lugar ventilado, como una pequeña azotea, un pequeño balcón, una ventana, pues para que lo abran y que aquí se ventile, se seque mucho más rápido. Posteriormente, lo que vamos a hacer es aplicarle un color de base. Entonces, si yo voy a trabajar una fruta de color rojo, el color base será un rojo, al cual le voy a aplicar a toda la tela. Si es un amarillo, también le aplicaré un amarillo de base. Aquí tengo un cuadro que en alguna ocasión iba a desarrollar, no lo he terminado, no lo he empezado, pero es para mostrarles en la base. Como se darán cuenta,
son un esbozo que se hace aquí rápidamente para empezar a trabajar, pero la base en el total de la tela es de color amarillo. ¿Eso que va a permitir? Que le dé una entonación a lo que yo vaya a trabajar. Entonces, si tengo una fruta en rojo y tengo una base en rojo, pues le va a ayudar mucho porque de una vez va a tener una entonación y va a ser mucho más práctico a la hora de trabajarlo. Bueno, ahora esperemos a que seque para continuar con el siguiente paso. Teniendo ya nuestra tela lista, está en blanco, yo podría después pasarle una lija, si es que me interesa que no quede con poritos, con granos y demás, ¿sí? Pero, como les comentaba en sesiones anteriores, eso depende del gusto del pintor. Algunos, vuelvo y repito, le aplican esa lija para quitarle todos estas manchitas, todas estas suciedades que quedan cuando uno aplica el gesso. Y hay otros que dejamos pues todas estas imperfecciones porque pues nos parece interesante a la hora de trabajar. Ahora bien, tenemos el óleo amarillo porque va a ser nuestro color base de acuerdo a la fruta que va a ser en este caso este banano. Lo que indica que yo aquí ya tengo mi paleta con el amarillo, tengo la brocha para aplicar y acá yo ya tengo una mezcla previamente realizada en donde tiene trementina y aceite de linaza, agregué el óleo, agregué el óleo un poquito y generé una aguada. Esa aguada para qué me va a servir? Para que cuando yo lo mezcle con entonces mezclo esto acá con la brocha, tomo acá, esparzo, miren, tomo acá, esparzo y ya con esto que yo tengo acá, con esto, que no es totalmente aguado, no, sino que está más suelto. Si quiero puedo tomar un poquito más acá de aceite trementina y linaza. Con esto yo ya puedo dar una primera capa que le va a dar tono a mi trabajo. Y el paso a seguir sería nuevamente dejarlo secar para yo empezar a desarrollar mi proceso. Si yo quiero también puedo tomar acá de la aguada y esparzo en algunas zonas en donde me haya quedado un poco más oscuro la línea y emparejo. Y le aplico a toda la zona en donde se encuentra el gesso. Con esta capa de tono, pues va a ser mucho más práctico trabajar la fruta en el color que yo quiera. Recuerden, en este caso es amarillo porque es banano. Si fuera un pimentón sería en rojo. Bueno, finalmente, cuando le apliquen el gesso a la tela, la sugerencia es que el gesso no llegue hasta el borde de la tela, sino que dejen un espacio de la tela sin gesso para que, si yo después lo quiero enmarcar, pueda doblar la tela por los bordes, o si lo quiero pegar en un cartón como base, también yo lo pueda doblar sin que estos bordes se vayan a partir. ¿Sí? Entonces miren acá cómo tengo el trabajo del gesso hasta este borde y el pedazo de la tela suelta, cosa de que si yo quiero hacer después el giro para pegarlo, pues no voy a tener ningún inconveniente. ¿Ok? El paso a seguir entonces es construir la escenografía. Yo tengo, por ejemplo, en el taller este cartel reciclado que me va a servir por el lado posterior para poder hacer el sinfín, que era lo que les contaba. Lo importante es que tengan un sinfín en blanco porque puede controlar mejor la luz. Voy a utilizar esta lámpara de foco muy directa, muy fuerte, para aprovechar esa luz con la luz y la sombra que voy a necesitar para desarrollar mi fruta, que en este caso ya la tengo aquí a mano, y voy a colocarlo aquí en esta zona para ubicar la luz directa que incide sobre el objeto
Lo pueden hacer con luz natural, pero recuerden que entonces hay que tener en cuenta las horas de trabajo en las que se está desarrollando, en horas de la mañana, horas de la noche, pero pues yo sugeriría una luz artificial porque es mucho más fácil de controlar. Aquí ya tenemos la disposición de flujo de trabajo. Tengo el caballete, tengo la tela, estoy esperando a que seque, tengo la lámpara, está iluminando mi objeto, ¿sí? Recuerden que es una luz dura y la tengo en un sinfín blanco que me va a permitir ver muy bien los valores de luz y de sombra. Ahora vendría el trabajo con la paleta en la disposición del color. Entonces aquí tengo mi paleta, tengo los óleos y lo único que me resta es esperar a que la tela esté seca. Si se dan cuenta aquí el amarillo que tiene todavía, ¿sí? Es un punto medio, que es lo que les comentaba y cuando me hacían la pregunta de qué tan seco debe estar. Entonces cuando yo hago esto, miren, no está húmedo, pero tampoco está totalmente seco, lo que va a permitir que cuando yo trabaje pueda esparcir bien las capas de óleo que van a estar aguadas o no aguadas y que se van a impregnar muy bien en esta capa que yo ya tengo lista para empezar el trabajo. Para la transferencia de nuestro dibujo, yo sugiero utilizar una herramienta que se llama sepia. Es una barra de lápiz que tiene mucha arcilla y es de color pardo o café. A la hora de trabajar sobre la tela, pues tiene mucha arcilla y se va a combinar muy bien con el óleo. Esa sería mi sugerencia. Pero yo sé que muchos de ustedes no cuentan con esta herramienta. Así las cosas, no sugiero trabajar con grafito. El tema del grafito es que les puede manchar mucho la tela y después a la hora de trabajar el óleo va a ser difícil de tapar los trazados. En ese entorno y teniendo en cuenta que no tienen la primera herramienta, yo sugiero mezclar el amarillo con un poquito de pardo Van Dyke y así vamos a obtener un tono intermedio con el cual yo puedo hacer los trazados. Y esto se trabaja con un poquito de la mezcla de aceite de trementina y linaza que ustedes ya tienen. Lo pueden llevar hacia los verdes, lo pueden llevar hacia los pardos, que son tonos que tiene nuestro plátano, nuestro banano, ¿cierto? Y si yo lo humedezco mucho más aguadito, hasta obtener un trazado de línea muy delgado con el cual yo puedo hacer el dibujo. En consecuencia, podemos arrancar directamente con el óleo para hacer el trazado de nuestra forma. Aquí ya tenemos un proceso de trabajo de más o menos 40 minutos en versión cámara rápida, dejando unos espacios de tiempo y demás. Pero como se habrán dado cuenta, utilicé aquí sobre esta base en amarillo una aguada en blanco, que es el color del óleo blanco del tubo. Se le agrega el aceite de linaza trementina y se coloca de tal manera que genere una capa aguadita y se vea todavía el amarillo de fondo. En esta zona utilicé el complementario al violeta que apliqué acá, más amarillo, entonces tenemos un gris cromático, lo que quiere decir que la sombra va a estar siempre teniendo en cuenta la misma escala cromática, amarillos, violetas y en este caso gris cromático, amarillo más violeta. Entonces tenemos este gris un poco violáceo aún, después le seguiremos trabajando. Y finalmente un violeta de fondo para que por contraste nos saque a un primer plano esta figura en amarillo. ¿Sí? Y en ese orden de ideas, ahora lo que hay que dejar es reposar estas capas, dejarlas secar y empezar a trabajar en detalle los colores con un pincel plano. En este momento está untado de violeta, ¿sí? En el gris cromático que tengo acá, aquí no hay problema porque recuerden que es fondo, entonces esto después lo podemos esfumar, le podemos agregar más aguaditas. Aquí le voy a agregar, por ejemplo, un poquito de aceite
de linaza y trementina para esparcirlo. Entonces esta zona yo la quiero mucho más oscura en mi sombra, ¿sí? Y la voy a fundir con estos violetas que están aquí de fondo, que fue construido con el azul cian y el magenta. Y posteriormente entraré a trabajar con los dos pinceles de punta los detalles del banano y el amarillo que tiene acá. Obviamente aquí tiene el amarillo de base, pero miren que esa base ya me sirve muchísimo y me va a ahorrar un montón de trabajo en óleo y también en color. Ahora en esta última sesión de trabajo vamos a entrar a los detalles de el plátano y aquí tenemos a nuestro modelo que con el paso de los días se ha ido tornando un poquito más amarillo, pero además de eso le han salido más líneas en pardo y más accidentes que bueno, vamos a ver cómo va evolucionando en este proceso. Entonces, recuerden, primero fondo, luego forma, cosa de que la medida en que vamos avanzando, si la fruta tiene cambios en color, cambios cromáticos, pues ya queda para el final para ajustar. Yo uso varias paletas para poder ir identificando los colores. Como en este caso, tengo la paleta de los violetas, en donde utilicé todos los violetas para trabajar el fondo. La paleta de la base, que son blancos, que tienen el magenta. Y finalmente en esta paleta vamos a construir los amarillos para empezar a trabajar el plátano y además de eso los pardos. Si no tienen tres paletas, no se preocupen. No se trata tampoco de tener una paleta por color. También se puede generar espacios de color en la paleta para tener los tonos que uno ya vaya trabajando al interior del proceso. Y aquí tenemos nuestro trabajo finalizado, como se darán cuenta. Se trabajó en varias sesiones. Vamos a hacer un acercamiento para quitar los contornos, los bordes de la tela. Y tiene la capa de trabajo de fondo en violetas, la capa de trabajo de los blancos, del piso, de la base, el trabajo del banano, los amarillos, las sombras, las manchas, la preparación de la tela. Y aquí lo que podríamos hacer es dejarlo secar muy bien y luego aplicarle unas aguadas para emparejar todo el color de los amarillos, una aguada muy suave. Y si queremos que el trabajo quede brillante, tendríamos que dejarlo secar muy bien y finalmente aplicar una capa de aceite de linaza y tendríamos un efecto lustroso, o bueno, en un caso un efecto opaco. Entonces lo que tendríamos que entrar a trabajar es un barniz de amar. El barniz de amar se aplica en spray y pues lo venden en papelerías comerciales, pero como digo, para esto se tendría que esperar a que el óleo seque. Si es un lugar ambiente muy húmedo, unos 3 meses, y si es un lugar muy cálido, tal vez un mes. Eso es todo. Espero que la próxima vez nos veamos ya con sus frutas terminadas y vamos adelantando aquí trabajos y ejercicios de clase. Recuerden que nuestro próximo trabajo son las esferas de color.